¿Y por qué música española si vamos a hablar de un señor que se llamaba Hilaire Belloc, que era francés y vivía en Inglaterra? Bueno, pues porque era un enamorado de España, entre otras cosas, Hilaire Belloc, un auténtico enamorado de España. Hilaire Belloc, el viejo trueno. Vamos a ver, les digo una frase. La fe es Europa y Europa es la fe. Y esta es la frase con la que se puede resumir toda la vida y toda la obra de Hilaire Belloc, escrito Belloc, como de Zaragoza, pero sin H final, que es sin duda uno de los autores católicos más representativos del siglo XX. Un tipo que era íntimo amigo de Chesterton. Este francés, trasplantado a Inglaterra, iba a construir en 80 años de vida una obra extensísima y guiada siempre por ese principio, la defensa de la cristiandad y más concretamente del catolicismo romano como columna espiritual de Europa. Un buen asunto para recordarlo hoy cuando tantos le quieren dar la vuelta. ¿Y quién era este Hilaire Belloc? Pues un trueno de hombre, y con ese apodo, el viejo trueno, se le conocería desde muy joven. Belloc era de origen francés, había nacido en la Céleste-Saint-Cloud, cerca de París, en 1870. Su padre era francés, su madre inglesa. La familia se estableció en las Islas Británicas ese mismo año, pero nuestro autor mantuvo la nacionalidad francesa hasta 1902, de manera que su servicio militar lo hizo en Francia, en 1891. No tuvo una infancia fácil. Su madre murió cuando él era muy pequeño. Su padre se cuidó de darle una educación esmeradísima. Estudió en Oxford, donde se graduó en Historia. Se casó con una californiana, Elodie Hogan, el amor de su vida, con quien iba a tener 5 hijos, y finalmente, en 1902, obtuvo la nacionalidad británica. Bueno, esto para que ustedes lo sitúen. Y ahora intelectualmente. ¿Cómo era este intelectual? Pues intelectualmente hablando, Hilaire Belloc es un caso que no es muy frecuente. Es el tipo de hombre que siempre supo lo que quiso. Su formación escolar la había dotado de unos amplios conocimientos clásicos, también en historia, de modo que muy temprano comenzó a escribir. ¿Y qué escribía? Pues un poco de todo. Primero poesía, su primer libro es Verses and Sonnets, luego El bestiario del niño malo, sigue con poesía, un título precioso, por cierto, El bestiario del niño malo. Libros de viaje como El camino a Roma, del que enseguida vamos a hablar, La vieja carretera, Las colinas y el mar, y además de la poesía y de los viajes están las biografías, que es un género que va a cultivar toda su vida con mucho éxito. Danton, Robespierre, María Antonieta. Vamos a fijarnos en ese libro que decía, El camino a Roma. Lo que narra Belloc es propiamente una peregrinación, pero una peregrinación a su manera, es decir, una mezcla tempestuosa de piedad religiosa y de amor al arte, de historia de Europa y de cerveza, de buen humor y de temperamento combativo. Ante todo es el libro de un católico. Belloc había recibido el catolicismo de su madre, anglicana convertida a la fe de Roma por influencia del cardenal Manning. Y el propósito de nuestro autor va a ser muy deliberadamente escribir desde la visión católica de las cosas frente a la distorsión impuesta en Inglaterra por la historia oficial protestante. Belloc es un autor de combate. Estamos pues ante una decisión personal de presencia en la vida pública. Era solo cuestión de tiempo que esa decisión le llevara a la política. Y es verdad, porque Belloc cruza enseguida la acera hacia el mundo político. En 1906 se presenta a las elecciones en el distrito de South Salford por el Partido Liberal. Y sus rivales conservadores le hacen una campaña a cara de perro. Montan unos carteles con un eslogan que decía: no votes a un francés católico, o sea, a Belloc. Bueno, y Belloc, provocador, acude a su primer mitin y lo comienza con estas palabras: Caballeros, soy católico. Si me es posible, voy a misa todos los días. Esto que aquí saco es un rosario. Me arrodillo y paso estas cuentas todos los días si me es posible. Si me rechazáis por este motivo, agradeceré a Dios que me ahorre la indignidad de ser vuestro representante. ¿Tú te imaginas a José Bono diciendo discurso, esto? Bueno, hay que decir que Belloc ganó las elecciones y el escaño, pero también hay que apresurarse a señalar que muy pronto quedó defraudado. Hilaire Belloc, combativo y ante todo sincero, no podía soportar la corrupción del sistema parlamentario. Le escandalizaba que las elecciones fueran en realidad un trámite amañado y que la clase política monopolizara la representación, dejando a la sociedad al margen. Así que empezó a protestar hasta que le echaron del partido. En 1910 volvió a presentarse, esta vez como independiente, y de nuevo fue elegido. Pero no tardó en renunciar a su escaño. La atmósfera de aquella democracia ficticia le resultaba irrespirable. Su experiencia política quedará reflejada en 3 libros importantes: La elección de Mr. Clutterbuck, Pongo y el toro y Un cambio en el gabinete. Sátiras llenas de humor, pero también de amargura.
Así que nuestro trueno deja la política, pero no la vida pública, y menos de escribir, tenía 5 hijos que sacar adelante, además, hay que recordar. Bueno, unos pocos años antes de dejar la política, había conocido a los hermanos Chesterton, a Cecil y Gilbert Chesterton. Con Cecil funda en 1912 el semanario político The Eyewitness, y bueno, Belloc vuelca ahí su creatividad, y muy particularmente en el género del ensayo. Son decenas de artículos que va recogiendo en volúmenes sucesivos y que publica con nombres muy sugestivos. Por ejemplo, el primero es Acerca de nada y temas afines. Después viene Acerca de todo. Luego Acerca de lo que sea. Al final Acerca de algo. Bueno, el horizonte intelectual de los católicos en este momento está en la doctrina social de la Iglesia. Y Belloc se sumerge en ella para defender una visión de la economía y de la política completamente ajenas al sistema establecido. Su libro más representativo sobre este punto es El Estado Servil, de 1912, escrito con Cecil Chesterton. La tesis del Estado Servil es la siguiente. La civilización europea, cristiana, se sustenta sobre una sociedad de hombres libres y esa libertad se basa a su vez en la propiedad. De hecho, el grado mayor de la justicia social consiste en que todo el mundo pueda ser propietario sin invadir la propiedad de otro. Es lo que se conoce como distributismo. Ahora bien, el camino de la civilización en los últimos años ha ido en otra dirección. El número de propietarios disminuye mientras aumenta la cuantía de sus propiedades. Así aumenta también el número de expropiados, de personas que ya no tienen acceso a la propiedad, con lo cual emerge el socialismo. Este proceso significa una terrible amenaza para la base misma de la civilización cristiana. Así que Belloc, que es ajeno tanto al capitalismo como al socialismo, da la voz de alarma y en un ejercicio de clarividencia prevé el establecimiento de un sistema nuevo. Lo que Belloc está prediciendo es una nueva forma de tiranía, un sistema atroz, ya no propiamente capitalista, ya no propiamente socialista, en la que una parte de la población se va a ver forzada a soportar a la otra media. Esto es el Estado servil. Y para escapar de él, dice Belloc, no hay otra opción segura que abrazar el distributismo que propone la doctrina social de la Iglesia. Los años siguientes vieron estallar la Gran Guerra y la vida de Belloc a partir de 1914 se vio sacudida por trances muy dolorosos. En 1914 muere su mujer, Elodie, y inmediatamente después mueren en el frente uno de sus hijos, Luis, y también su amigo, Cecil Chesterton. Belloc tiene que escribir para sacar adelante a su familia y además ocuparse de sus hijos, pero de la guerra nacen también las reflexiones que se inflaman en un libro decisivo, Europa y la fe. De 1920, y el término se inflaman es el adecuado. En Europa y la fe, Belloc traza un arco histórico que va desde el paganismo precristiano en Roma hasta la Contrarreforma, y a lo largo de sus páginas nos va explicando cómo la Iglesia Católica ha ayudado a salvar a Occidente. Gracias a la Iglesia, Europa pudo preservar lo mejor de la civilización griega y romana. Gracias a ella, a la Iglesia, los pueblos europeos se benefician todavía hoy de instituciones sociales y formas políticas de indudable origen católico. La civilización europea fue creada y sostenida por la Iglesia, dice Belloc, y gracias a ella sigue siendo una sola civilización. Sin la Iglesia, Europa se diluirá. Bueno, este fue sin duda su libro más incomprendido en su día, pero curiosamente es el que con más intensidad sigue hablándonos hoy siglo XXI. Y es aquí, en el final de esta obra, donde Belloc proclamó su lema: Europa es la fe es Europa. La obra de Belloc es inabarcable, son más de 150 títulos, cada uno de los cuales merecería un comentario detallado. Sus biografías, por ejemplo, Danton, Robespierre, María Antonieta, Richelieu, Oliver Cromwell, Juana de Arco, Napoleón, pues tienen el enorme valor de que no se trata solo de un relato, sino que lo importante es la interpretación que nuestro autor aplica a cada personaje. Y esa interpretación es unívoca. Belloc lo introduce todo en el contexto de la civilización católica y los vaivenes que ha sufrido a lo largo de la historia. Sobre este punto hay que mencionar sobre todo dos libros. Uno es la historia de las herejías y el otro es la historia de las cruzadas. Un libro de las cruzadas que hoy sería echado al fuego por políticamente incorrecto. Aquí Belloc habla muy claro, es decir, gracias a las cruzadas, Europa resucitó. El movimiento que había empezado en la España de la Reconquista, que para él es un episodio más de la interminable guerra entre la cristiandad y el Asia, bueno, ese movimiento se extiende por Europa y lleva a los cristianos a abrir el mundo. Con las cruzadas, Europa despierta y vuelve a ser ella misma, y Belloc lo decía así. Europa despertó. Toda la arquitectura se transforma y surge un estilo totalmente nuevo, el gótico.
Aparece entre las instituciones de la cristiandad la concepción de los parlamentos representativos, de origen monástico, transportada con éxito al orden civil. Surgen las lenguas vernáculas y con ellas los comienzos de nuestra literatura, el toscano, el castellano, el francés del norte y algo después el inglés. Y en 1939 otro libro clave, La crisis de nuestra civilización. Libro clave y fecha clave, porque Belloc está viendo ya con claridad lo que iba a significar para Europa no solo el nacionalsocialismo, sino también el islamismo, fenómeno al que nadie prestaba atención. ¿Por qué está en crisis nuestra civilización? Por la destrucción de la tradición moral y el olvido de las verdades espirituales, que de siempre habían sido los pilares de la cultura europea, pero que ahora hemos dejado de lado, deslumbrados por el progreso de las ciencias. Así han crecido los conflictos entre ricos y pobres, entre ideologías fuertemente opuestas. Nuestra sociedad va retornando a la esclavitud en que estuvo basada en otros tiempos. La única defensa sigue siendo la acción del catolicismo. La Segunda Guerra Mundial sancionó de forma bárbara los presentimientos de Belloc. En 1941 muere otro hijo suyo. Él mismo, ya con más de 70 años, sufre un ataque del que no se recuperará. Los últimos 10 años de la vida de Belloc son un lento apagarse. No le faltaron honores oficiales, por ejemplo, es con Winston Churchill la única personalidad que vio en vida incorporado su retrato a la Galería Nacional. Pero él ya estaba lejos de todo, a solas con su fe. Muere finalmente en 1953, cuando el mundo empezaba a convertirse en lo que Hilaire Belloc había temido. Bueno, ¿y por qué, en fin, hoy nos interesa Hilaire Belloc? Pues porque en muchas cosas tenía razón. Es verdad que el abandono de la tradición moral y de los valores espirituales ha llevado a nuestra civilización a un colapso interior, a una crisis mucho más profunda que cualquier crisis económica. Es verdad que hemos visto surgir un estado servil donde cada vez es más difícil ser propietario, en realidad los bancos son los dueños de nuestras propiedades, y donde media sociedad trabaja para la otra media. Es verdad que Europa, sin su tradición cristiana, carece de sentido y no es capaz de alumbrar más que una triste burocracia. Al final, en fin, es cada vez más obvio que Belloc tenía razón, porque la fe es Europa y Europa es la fe.